Hablemos de los riesgos que se tienen en el gobierno de datos. Por supuesto, en el gobierno de datos, pues tienes riesgos asociados. Entendiendo el riesgo probablemente desde la misma incertidumbre, que es que definitivamente no sepas qué puede pasar. Por eso, en el gobierno de datos, tú tienes que empezar a entender y a identificar qué aspectos necesitas tratar para que los riesgos que puedas identificar no se te materialicen. Es decir, que puedas mitigarles. ¿Mm? Importancia de los riesgos en gestión de datos, en gobierno de datos. Pues la importancia es total porque, primero que todo, vas a buscar la protección de activos críticos. Hay en muchas organizaciones que los activos críticos de información no son claros y no se tienen con claridad. Cuando yo no tengo con claridad la primera respuesta es yo aseguro todo, pero asegurar todo es asegurar muchas veces nada. Entonces como que la cosa queda en un saludo a la bandera que no está asegurando nada, pero me está haciendo perder dinero, recursos. Entonces habrá que identificar esa infraestructura crítica y sobre esa infraestructura crítica, pues pensar cuáles son los riesgos y asegurarlos. Se entiende que un riesgo pudiese ser cualquier cosa, por eso es importante identificarlos y en algunos casos, asumirlos. Nos cuesta asumir riesgos, no. Los riesgos también se pueden asumir. Bueno, otro factor de importancia es que hay un cumplimiento normativo y como hay un cumplimiento normativo, pues yo tengo que tenerlo súper claro. Entonces hay que cumplir las normas. Si no cumplimos una norma, pues puede que me multen o pueden abrir una investigación o pueden incluso enviarme a la cárcel porque no sé con qué motivo pudiesen tratarse en los datos y esto es algo complicado porque los datos de las personas, sobre todo, pues son muy valiosos y no pueden estar en manos de terceros. Bien. Prevención a las pérdidas. Pues los riesgos en gobierno de datos pues me van a permitir minimizar las interrupciones que pueda tener operativamente. Todos sabemos que en algún momento los sistemas fallan. Cuando fallan, se caen las transacciones. Cuando se caen las transacciones, yo tengo una afectación del servicio. Y la afectación del servicio significa que algo que yo pudiese hacer, pues no lo voy a hacer. Y entonces muchas veces se asocian riesgos acá porque esto tiene multas por continuidad de servicio, por operación. Piensa en un banco y supón que se le caen las transacciones con los usuarios. ¿Cuánto puede perder un banco en una hora? Miles de millones. Por eso es tan importante prevenir las pérdidas. Y otro aspecto relevante es el fomento de la confianza. Los clientes van a estar conmigo siempre que yo les garantice que sus datos, que su información está segura conmigo. Cuando yo pierda esa confianza o ellos pierdan esa confianza en mí, pues van a dejar de ser mis clientes y van a buscarse otro proveedor que les genere más confianza. ¿Qué componentes claves tienes cuando tratas el riesgo en gobierno de datos? Pues primero que hay que identificarlos, hay que identificar qué riesgos hay. Algunos pueden ser de tratamiento, algunos pueden ser de operación, de cosas que no se hacen bien. Otros puede ser eh, cosas de terceros, no personalmente de la organización. Entonces, porque como yo trato con terceros, es probable que en el intercambio de información se puedan también presentar riesgos. Y así hay N posibles incidencias o problemas que podemos tener con los datos que se nos pueden materializar o que nos pueden materializar los riesgos que tengamos como tal asociados. Bien, evaluar el impacto. Cuando yo identifico el riesgo, tengo que saber qué daño me va a hacer, cuál va a ser el impacto, ¿sí? Porque pues habrá algunos que si el impacto es muy grande, pues toca gestionarlos o pasarlos a un tercero
como en el caso de cuando se compran seguros y se pone en un tercero la responsabilidad, que esa es la forma, una de las formas de hacerlo, o si definitivamente los puedo mitigar. Entonces, habrá que mirar cuál es ese impacto, dimensionarlo cuantitativamente para yo saber qué tanto daño me pudiese hacer. Se deben establecer componentes de mitigación y control. ¿Cómo los voy controlando? Les hago seguimiento para poder tener una mayor claridad de si se me va a materializar o no un posible riesgo. Y se debe hacer un monitoreo continuo. Estos son los aspectos que tú tienes que tener muy en cuenta porque son componentes clave en tu ejercicio de gobierno de datos. Entonces, identifico mis riesgos, ¿cierto? Los caracterizo, evalúo qué impacto, qué daño me pueden hacer. Empiezo a ejecutar todo un plan de tratamiento de riesgos que me lleve o que lleve todo el escenario de mitigación y control y que además se haga un monitoreo continuo porque pues puede que en el primer ciclo no se materializa, pero en el segundo sí, porque no le presté atención. Entonces, esto es lo que tienes que saber de riesgos cuando hablas de gobierno de datos. En los anexos del curso te voy a dar una lista de posibles riesgos que puedes encontrar en un ejercicio de gobierno de datos para que lo vayas caracterizando. Esto depende de tu organización, depende de los sistemas de información, depende de cómo esté montado el negocio y depende del ejercicio de valor que tú le quieras dar con base en el negocio o de acuerdo al negocio.